Un hombre negro fue rechazado en una entrevista por su color de piel. 5 minutos después, entró el director general. Esta historia tal vez sea la mejor que escuches hoy. Disfrútala. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el vestíbulo de mármol de Consultores Garza y Asociados, una de las firmas consultoras más prestigiosas de la Ciudad de México. La doctora Regina Villanueva ajustó la correa de su gastada cartera de cuero sus dedos, temblando ligeramente mientras se acercaba al brillante mostrador de recepción. Su blazer azul marino, cuidadosamente planchado, pero mostrando la edad en los puños, hablaba de digna perseverancia más que de abundancia financiera. Había lustrado sus zapatos hasta que reflejaban las duras luces fluorescentes, no porque lo necesitaran, sino porque era lo único que podía controlar en ese momento uno, que determinaría el futuro de su hija. La joven recepcionista, con mechas platino y uñas impecables, apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora. Sus ojos recorrieron a Regina con la habitual indiferencia de alguien acostumbrado a clasificar a las personas según su importancia. «Las entregas son por la parte de atrás», dijo con la casual crueldad de una superioridad asumida. La espalda de Regina se enderezó imperceptiblemente. «No vengo a entregar nada. Tengo una entrevista a las 10 con el licenciado Robles». Las cejas perfectamente esculpidas de la recepcionista se arquearon en señal de sorpresa. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Estudió a Regina con más detenimiento, fijándose en el atuendo profesional, que no podía ocultar los años de lucha, la silenciosa dignidad que irradiaba su postura. Su nombre, doctora Regina Villanueva. Unos clics, un ceño fruncido, y luego un gesto desdeñoso hacia la sala de espera. Alguien la atenderá en breve, pero su tono sugería que en breve era un concepto relativo y que el tiempo de Regina tenía poco valor allí. Regina tomó asiento en una de las sillas de cuero que probablemente costaban más que su renta mensual. A su alrededor, el vestíbulo zumbaba con la silenciosa eficiencia del poder y el privilegio. Hombres con trajes de $1000 caminaban, sus conversaciones salpicadas de cifras que representaban más dinero del que ella había visto en años. Mujeres caminaban con tacones de diseñador, su confianza tan pulida como su apariencia. Ninguno de ellos la miraba. Para ellos ella era invisible, un mueble que no encajaba del todo en su mundo, cuidadosamente curado. Abrió su portafolios y revisó sus notas por última vez. 20 años de experiencia en psicología organizacional. Un doctorado obtenido mientras trabajaba en 3 empleos y criaba a su hija sola. Investigaciones publicadas sobre la dinámica laboral y la transformación cultural. Cartas de recomendación de directores de organizaciones sin fines de lucro, cuyas organizaciones había revolucionado. Pero sentada en esta catedral de mármol del éxito corporativo, todo eso se sentía tan sustancial como la niebla de la mañana. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hija, Keisha. «Buena suerte, mamá. Recuerda lo que me enseñaste ellos. Tienen que demostrar que te merecen, no al revés». Regina sonrió, su primera expresión genuina desde que entró al edificio. A los 19 años, Keisha poseía una sabiduría que provenía de ver a su madre navegar por un mundo que constantemente subestimaba su valor. La niña era brillante, aceptada en 3 universidades de primer nivel, pero incapaz de asistir a ninguna de ellas porque la ayuda financiera no era suficiente y el salario de la organización sin fines de lucro de Regina no podía cubrir la diferencia. Este trabajo lo cambiaría todo. No solo el salario, sino las puertas que abriría, las conexiones que proporcionaría el futuro que podría asegurar para ambas. Pasaron 25 minutos antes de que alguien saliera del ascensor. Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido de forma costosa, con la arrogancia casual que proviene de nunca tener que demostrar su valía. Su cabello estaba perfectamente peinado, su reloj capturaba la luz con cada gesto, y su sonrisa tenía toda la calidez de una foto de un jefe corporativo. Regina Villanueva no esperó confirmación. «Soy Brad Sinclair, vicepresidente de Capital Humano. Disculpe la espera. Mañana ocupada, ya sabe cómo es esto».
Regina se puso de pie, extendiendo su mano con la gracia practicada de alguien acostumbrado a sacar lo mejor de las situaciones incómodas. Doctora Villanueva, gracias por tomarse el tiempo para reunirse conmigo. El apretón de manos de Brad fue superficial, su atención ya estaba a la deriva. Correcto. Doctora, vamos a terminar con esto. Perdón, quiero decir, vamos a empezar. La sala de conferencias a la que la llevó era un estudio sobre la intimidación corporativa. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista imponente del lago de Chapultepec, mientras que la mesa de caoba podría haber acomodado a 20 personas. Brad no le ofreció café ni agua, sino que se acomodó en su silla con el aire de quien concede una audiencia en lugar de llevar a cabo una entrevista. Entonces comenzó sin molestarse en mirar su currículum: trabajo sin fines de lucro, organización comunitaria. Eso es admirable, muy conmovedor. Pero esto es Consultores Garza y Asociados. Trabajamos con empresas de la lista Fortune 500, no con comedores sociales. Las manos de Regina permanecieron entrelazadas en su regazo, su voz firme. Entiendo que están buscando a alguien para liderar sus iniciativas de diversidad e inclusión. Mi experiencia incluye transformación organizacional, evaluación cultural e implementación estratégica de programas de equidad que han mejorado considerablemente tanto la cultura laboral como los resultados finales. Brad se recostó una mueca, jugaba en las comisuras de su boca. Mira, Regina, puedo llamarte Regina, ¿verdad? He visto muchos currículums como el tuyo, gente de tu procedencia. Vienen aquí hablando de diversidad e inclusión como si fuera una solución mágica para todo. Pero esto no se trata de talleres de sentirse bien y capacitación en sensibilización. Se trata de una estrategia de negocios seria. El desdén en su voz era tan casual, tan automático, que le cortó la respiración a Regina. Había esperado escepticismo, quizás algún sutil prejuicio, pero esta condescendencia desnuda la tomó por sorpresa. No estoy segura de a qué se refiere. Con gente de mi procedencia, señor Sinclair. Vamos, no me obligues a deletrearlo. Sabes exactamente a qué me refiero. Este puesto requiere a alguien que pueda relacionarse con nuestros clientes de la alta dirección. Alguien que entienda su mundo, hable su idioma. Alguien que encaje. Regina sintió la familiar opresión en su pecho, la sensación de puertas cerrándose, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de entrar por ellas. Pero siguió adelante, su voz permaneció tranquila, a pesar de la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. He trabajado con ejecutivos de múltiples industrias. Mi investigación doctoral sobre el sesgo inconsciente en las decisiones de liderazgo ha sido citada en Harvard Business Review. Creo que mis calificaciones hablan por sí. ¿Solas? Brad miró su reloj, un gesto diseñado para indicar que su tiempo y su paciencia se estaban acabando. Mira, voy a ser directo contigo porque respeto tu tiempo. Obviamente eres apasionada por este trabajo, pero necesitamos a alguien con gravitas, alguien a quien nuestros clientes tomen en serio desde el momento en que entran en la sala. La imagen importa en este negocio. La percepción es la realidad. Las palabras flotaban en el aire como gas venenoso. La mente de Regina se tambaleó procesando el lenguaje cuidadoso que lograba ser claro y negable a la vez. Pensó en Keisha, probablemente sentada en sus clases del colegio comunitario, en ese momento soñando con un futuro que parecía alejarse más con cada instante que pasaba. Ya veo. La voz de Regina apenas superó un susurro. Así que ya tomó su decisión. No es nada personal. Parece muy amable, muy dedicada, pero simplemente no encaja. Mantendremos su currículum en nuestros archivos, por supuesto. Podría surgir algo más adecuado. Regina se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados y dignos, a pesar de la humillación que ardía en su pecho. Había enfrentado el rechazo antes el mercado laboral académico, los comités de financiamiento de organizaciones sin fines de lucro, los innumerables pequeños desaires y despidos casuales que eran el ruido de fondo de su vida profesional. Pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de sus calificaciones o experiencia. Se trataba de su derecho fundamental a existir en ese espacio,
a ser considerada como algo más que la suma de las suposiciones de la sociedad sobre su valía. Gracias por su tiempo, señor Sinclair. Recogió su portafolio, sus notas, sus argumentos cuidadosamente preparados que nunca verían la luz del día. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Brad la siguió. Usted entiende, verdad son solo negocios, nada personal. Regina se detuvo en el umbral con la mano en el marco de la puerta. Por un momento consideró darse la vuelta, consideró desatar 20 años de frustración y dignidad negada. En cambio, simplemente asintió y se alejó. El elevador pareció tardar una eternidad en llegar. Regina se quedó en el vestíbulo sintiendo el peso de las miradas curiosas de la recepcionista, el guardia de seguridad, el flujo de personas exitosas, que pertenecían allí de una manera que aparentemente ella nunca lo haría. Cuando las puertas del elevador finalmente se abrieron, entró y presionó el botón para la planta baja, observando cómo el logotipo de Consultores Garza y Asociados desaparecía al cerrarse las puertas. Pero justo cuando el elevador comenzó, su descenso se detuvo en el piso 15. Las puertas se abrieron para revelar a una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, pero con ojos amables que se arrugaban en las esquinas. Le resultaba familiar aunque Regina no lograba recordar dónde podría haberla visto antes. «¿Baja?», preguntó la mujer entrando en el elevador. «Planta baja», respondió Regina con la voz más firme de lo que sentía. La mujer estudió el rostro de Regina con la intensidad de alguien acostumbrado a leer a las personas de forma rápida y precisa. «Me resulta familiar. ¿Nos hemos visto antes?», Regina negó con la cabeza. «No lo creo. Estuve aquí para una entrevista». «Ah», la expresión de la mujer se agudizó. «¿Cómo le fue?». Algo en su tono, un interés genuino en lugar de una charla educada, impulsó a Regina a responder con honestidad. «No muy bien. Me dijeron que no encajaba». El elevador llegó a la planta baja, pero ninguna de las mujeres se movió hacia la puerta. «Lamento escuchar eso. ¿Para qué puesto era la entrevista?». «Directora de Diversidad e Inclusión». Las cejas de la mujer se alzaron. «En serio, qué interesante. Soy Victoria Garza. Soy dueña de esta empresa». El mundo de Regina se tambaleó. Victoria Garza. La Victoria Garza. La mujer que había construido este imperio de consultoría de Minunesindu, la nada que había aparecido en la portada de Forbes como una de las mujeres más poderosas en los negocios, que era conocida por su implacable inteligencia y su inquebrantable compromiso con la excelencia. «Yo no tenía idea», balbuceó Regina. La sonrisa de Victoria era afilada como una navaja. «Imagino que no». «Dígame, doctora Villanueva, y sí, ahora recuerdo su solicitud. ¿Qué le dijo exactamente el señor Sinclair sobre no encajar?». La pregunta flotó entre ellas como un desafío. Regina podía mentir, podía suavizar las aristas y protegerse de una mayor vergüenza, o podía decir la verdad y confiar en que esta mujer que había luchado por llegar a la cima en una industria dominada por hombres podría entender lo que significaba ser subestimada. Dijo que me faltaba gravitas, que sus clientes necesitaban a alguien que encajara en sus expectativas desde el momento en que entraban en la sala, que la imagen importa más que las calificaciones. La expresión de Victoria no cambió, pero algo frío y peligroso brilló en sus ojos. «Ah, sí. ¿Y qué cree que quiso decir con eso?». Regina sostuvo su mirada con firmeza. «Creo que ambas sabemos lo que quiso decir, señora Garza». Durante un largo momento permanecieron en silencio. Las puertas del elevador permanecieron cerradas como si el edificio mismo contuviera la respiración. Luego Victoria metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. «Doctora Villanueva, me gustaría invitarla a almorzar mañana, a las 12:30 en el Club Metropolitano». «¿Lo conoce?». Regina asintió demasiado aturdida para hablar. «Bien, tenemos mucho de qué hablar». La sonrisa de Victoria era enigmática. «Y doctora Villanueva, póngase exactamente lo que lleva puesto hoy. Le queda perfecto». Las puertas del elevador se abrieron y Victoria salió al vestíbulo con la confianza de quien es propietaria no solo del edificio, sino del mismo suelo en el que se apoya. Regina la siguió con la mente en blanco, aferrada a la tarjeta de presentación como a un salvavidas.
Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol hacia la salida, Regina sintió las miradas de la recepcionista siguiéndola. La expresión de la joven había cambiado de desdeñosa a confusa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas del que no tenía todas las piezas. Regina empujó la puerta giratoria y salió a la avenida Madero, el aire fresco de octubre, golpeándola en la cara como una bendición. Caminó varias cuadras antes de encontrar una cafetería tranquila donde pudo sentarse y procesar lo que acababa de suceder. Su teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Keisha. «¿Cómo te fue, Regina?» Miró el mensaje con los dedos sobre el teclado. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de ocurrir? ¿Cómo podía describir el latigazo de ser despedida y luego elevada en el lapso de 20 minutos? En cambio, simplemente escribió: «Complicado, te lo contaré todo esta noche». Pidió un café que realmente no podía pagar y se sentó junto a la ventana, observando el flujo de personas que se apresuraban a pasar por la acera. En algún lugar de una de esas torres de cristal, Brad Sinclair probablemente estaba pasando a su próxima entrevista completamente inconsciente de que su casual crueldad acababa de poner en marcha eventos que lo cambiarían todo. Regina sacó la tarjeta de presentación de Victoria Garza y la estudió. Cartulina pesada, letras en relieve, el tipo de atención al detalle que hablaba de estándares inflexibles. En la parte inferior, escrito a mano con una elegante caligrafía, estaban las palabras: «La verdad siempre sale a la luz. BG». Por primera vez desde que entró al edificio de consultores Garza y Asociados, esa mañana, Regina Villanueva sonrió. Era una sonrisa pequeña, tranquila y conocedora, el tipo de expresión que sugería que finalmente estaba empezando a entender el juego que estaba jugando. Mañana aprendería las reglas. Esa noche se prepararía para cambiarlos. La mañana de su almuerzo con Victoria Garza amaneció gris y lloviznando el clima de octubre en la Ciudad de México en su forma más implacable. Regina se paró frente al espejo de su pequeño baño, aplicándose labial con la precisa cautela de alguien que se prepara para la batalla. Había seguido el consejo de Victoria y usado el mismo blazer azul marino y pantalones negros del día anterior, pero había añadido los aretes de perlas de su abuela, pequeños símbolos de dignidad transmitidos a través de generaciones de mujeres que habían enfrentado sus propios obstáculos imposibles. El Club Metropolitano ocupaba los 3 pisos superiores de un rascacielos del centro. Sus ventanas ofrecían una vista imponente de la ciudad. Regina lo había investigado la noche anterior, leyendo sobre su historia, como uno de los clubes de negocios más exclusivos de la Ciudad de México, el tipo de lugar donde se negociaban tratos por millones de pesos con martinis y apretones de manos. Solo las cuotas de membresía eran más de lo que ella ganaba en 6 meses. El elevador a los pisos privados del club requería una tarjeta llave especial que el conserje proporcionó después de confirmar el nombre de Regina en la lista de invitados. A medida que los pisos pasaban, Regina sintió el familiar revoloteo de nervios que acompañaba la entrada a espacios donde no encajaba del todo. Pero esta vez había algo diferente. En la sensación, no la ansiosa incertidumbre del día anterior, sino la aguda anticipación de alguien a punto de descubrir algo importante. Victoria Garza la estaba esperando en una mesa de la esquina con su cabello plateado perfectamente peinado, vestida con un traje de color carbón que probablemente costaba más que el coche de Regina. Se puso de pie cuando Regina se acercó extendiendo su mano con el tipo de agarre firme que hablaba de décadas dedicadas a demostrar su valía en habitaciones llenas de hombres que preferían que ella no estuviera allí. «Doctora Villanueva, gracias por venir. Espero que haya encontrado el lugar con facilidad. Por favor, llámeme Regina. Y sí, gracias por las claras indicaciones». Victoria le indicó que se sentara, y Regina se encontró en una mesa, con una vista que parecía abarcar toda la Ciudad de México, el lago extendiéndose hasta el horizonte, los patrones geométricos de la cuadrícula de la ciudad, el movimiento, parecido a hormigas del tráfico muy por debajo. «Impresionante, ¿no es así?», dijo Victoria siguiendo su mirada. «Nunca me canso de esta vista. Me recuerda que la perspectiva lo es todo.
Lo que parece abrumador desde el nivel de la calle se vuelve manejable cuando te elevas por encima. Apareció un camarero claramente familiarizado con las preferencias de Victoria. Pidió una ensalada César y agua con gas Regina, eligió lo mismo sin confiar en sí misma para navegar por el elaborado menú mientras procesaba cualquier conversación que estuviera a punto de desarrollarse. Investigué un poco después de Minnetonka Synthetic Hughes. Nuestro encuentro de ayer comenzó Victoria una vez que estuvieron solas. Su experiencia es bastante impresionante. 20 años en psicología organizacional, investigaciones publicadas, un doctorado de la UNAM. La organización sin fines de lucro con la que ha estado trabajando ha visto mejoras notables tanto en la cultura como en la estabilidad financiera desde que llegó. Regina sintió un rubor de orgullo mezclado con confusión. Gracias. Estoy orgullosa del trabajo que hemos logrado allí. Debería estarlo. Transformar la cultura organizacional es uno de los desafíos más difíciles en los negocios. Se necesita a alguien que pueda ver los sistemas con claridad, comprender la motivación humana y navegar por las complejas dinámicas de poder. Estas son precisamente las habilidades que necesitamos para nuestras iniciativas de diversidad e inclusión. El camarero trajo sus bebidas y Victoria levantó su copa en un pequeño brindis, por las perspectivas y las posibilidades. Regina tocó su copa con la de Victoria, aún tratando de entender hacia dónde se dirigía esta conversación. Señora Garza, agradezco su interés, pero tengo que preguntar si quedó impresionada por mis calificaciones. ¿Por qué no fui contratada ayer? La sonrisa de Victoria era aguda como el aire invernal. ¿Por qué no estaba entrevistando conmigo ayer? Estaba entrevistando con alguien que representa todo lo que está mal con el enfoque de la América corporativa sobre la diversidad. Alguien que piensa que la inclusión significa contratar a personas que se ven diferentes, pero piensan exactamente de la misma manera que él. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz bajando a un registro más íntimo. Dígame, Regina, y espero que no le importe que use su nombre. ¿Qué pensó de Brad Sinclair? Regina eligió sus palabras con cuidado. Parecía muy confiado en su evaluación de lo que su empresa necesita. Diplomáticamente dicho, permítame ser más directa. Brad Sinclair es exactamente el tipo de ejecutivo que aleja a las personas talentosas de las empresas, que confunde su propia comodidad con la competencia profesional. Ha estado en Consultores Garza y Asociados durante 3 años, y en ese tiempo hemos visto una notable disminución tanto en la satisfacción de los empleados como en la retención de clientes en las divisiones que supervisa. Victoria hizo una pausa cuando llegaron sus ensaladas, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Regina. He estado buscando a alguien con la experiencia y el coraje para ayudarnos a abordar estos problemas. Alguien que entienda que la verdadera diversidad no se trata solo de datos demográficos, se trata de aportar diferentes perspectivas, diferentes enfoques para la resolución de problemas, diferentes formas de ver el mundo. Regina sintió que su pulso se aceleraba. ¿Me está ofreciendo el puesto? Le estoy ofreciendo algo mejor que el puesto que Brad Sinclair estaba dispuesto a negarle. Le estoy ofreciendo la oportunidad de rediseñar todo nuestro enfoque de la cultura organizacional, no solo la diversidad y la inclusión, sino el desarrollo del liderazgo, las relaciones con los clientes y la planificación estratégica. Un puesto que me reportaría directamente y que tendría la autoridad para implementar un cambio real. La oferta flotaba en el aire entre ellas como un espejismo brillante. La mente de Regina recorrió las implicaciones, el aumento de sueldo, que permitiría a Keisha transferirse a una universidad de 4 años, las oportunidades profesionales que se abrirían, la posibilidad de hacer un trabajo que realmente pudiera importar a una escala que nunca había imaginado. Pero con la emoción llegó la cautela. ¿Por qué yo y por qué ahora? Victoria se recostó con una expresión pensativa. ¿Sabe por qué empecé esta empresa, Regina? Regina negó con la cabeza. Hace 25 años, yo era la única mujer en el equipo ejecutivo de Morrison & Asociados, uno de nuestros competidores. Tenía 2 maestrías, 15 años de experiencia y un historial que hablaba por sí mismo. Pero en cada reunión, en cada presentación, en cada discusión estratégica,
Tuve que luchar para ser escuchada. No porque mis ideas no fueran buenas, sino porque los hombres en la sala ya habían decidido cómo se veía una persona inteligente y yo no encajaba en su definición. La voz de Victoria llevaba el peso de viejas batallas luchadas y ganadas. Un día propuse una estrategia de retención de clientes que habría ahorrado a la empresa millones. Los hombres en la sala la desestimaron sin una consideración seria. 6 meses después, perdimos a nuestros 3 clientes más importantes ante un competidor que había implementado exactamente el enfoque que yo había sugerido. ¿Qué hizo? Me fui. Empecé Consultores Garza y Asociados con 2 clientes y un préstamo de $100,000 que tuve que garantizar con mi casa. Tardé 5 años en ser rentable, 10 años en ser competitiva y 15 años en convertirme en la empresa que Morrison & Asociados ahora intenta emular. La sonrisa de Victoria era triunfal. Perspectiva, Regina. Lo que parece un revés desde el nivel de la calle puede convertirse en una plataforma de lanzamiento cuando cambias tu punto de vista. Regina comenzó a comprender. Usted ve la entrevista de ayer como algo más que el prejuicio de un ejecutivo. Lo veo como un síntoma de una enfermedad que está matando a las empresas desde adentro, la incapacidad de reconocer el talento cuando no se ajusta a expectativas estrechas, la suposición de que la competencia tiene una apariencia particular, un trasfondo particular, una forma particular de hablar. Los ojos de Victoria brillaron con enojo. Brad Sinclair la miró y solo vio lo que esperaba ver. Nunca se molestó en escuchar realmente sus calificaciones ni en considerar lo que podría aportar al puesto. Y usted quiere cambiar eso. Quiero hacer más que cambiarlo. Quiero eliminarlo por completo. Pero eso requiere a alguien con la experiencia para identificar dónde existen estos prejuicios, la creatividad para diseñar mejores sistemas y el coraje para implementar cambios que incomodarán a algunas personas. Regina sintió una oleada de emoción que trató de ocultar. Esta era la oportunidad para la que se había estado preparando durante toda su carrera, la oportunidad de tomar todo lo que había aprendido en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro y aplicarlo a una escala que pudiera crear un cambio real y duradero. ¿Cuál sería mi primera prioridad? La sonrisa de Victoria era depredadora. Realizar una auditoría exhaustiva de nuestras prácticas de contratación y promoción, comenzando con la división de capital humano. Las implicaciones eran claras. Brad Sinclair, que había desestimado a Regina con tanta ligereza el día anterior, ahora estaría sujeto al tipo de escrutinio que nunca se había molestado en aplicar a sus propias suposiciones y prejuicios. ¿Cuándo necesitaría una respuesta? Me gustaría anunciar su nombramiento en la reunión del equipo ejecutivo del lunes. Eso le da el fin de semana para considerar la oferta y prepararse para lo que sospecho será una interesante presentación. A nuestro equipo de liderazgo. Regina pensó en Keisha, probablemente en su clase de literatura, por la tarde soñando con un futuro que de repente se había vuelto posible. Pensó en todos los demás candidatos calificados que habían sido descartados por ejecutivos como Brad Sinclair, todo el talento que se había desperdiciado porque no encajaba en la estrecha definición de liderazgo de alguien. Acepto. Victoria extendió su mano por la mesa. Bienvenida a Consultores Garza y Asociados, doctora Villanueva. Creo que este será un trabajo muy interesante. Mientras se daban la mano, Regina sintió el peso de la posibilidad asentándose sobre sus hombros como una capa. Al día siguiente, comenzaría el proceso de transformación no solo de sus propias circunstancias, sino de toda la cultura de una de las firmas de consultoría más influyentes de la Ciudad de México. El camarero trajo la cuenta que Victoria manejó con una tarjeta de platino que captó la luz. Mientras se preparaban para irse, se volvió hacia Regina con una expresión que mezclaba calidez con advertencia. Una cosa más, Regina. El cambio nunca es fácil, y las personas que se benefician del sistema actual no darán la bienvenida a su presencia ni a sus ideas. Prepárese para la resistencia, parte de ella muy sofisticada. Pero recuerde, tiene todo mi apoyo, y en esta empresa eso significa algo.
Regina asintió entendiendo que estaba siendo preparada para una batalla que requeriría toda su inteligencia, formación y resiliencia. Pero por primera vez en años se sintió realmente lista para la pelea. Mientras el elevador descendía hacia la planta baja, Regina se vio reflejada en las puertas de acero pulido. La mujer que la miraba se enderezó, sonrió con más confianza, se comportó con la actitud de alguien a quien acababan de entregar las llaves de su propio futuro. Afuera la llovizna de octubre había cesado y la luz del sol de la tarde rompía las nubes, proyectando todo con un relieve nítido y claro. El fin de semana transcurrió en una borrachera de preparación y anticipación. Regina pasó la mañana del sábado en la Biblioteca Nacional de México investigando las mejores prácticas en transformación organizacional y cambio cultural. Imprimió artículos, tomó notas y comenzó a esbozar el marco de lo que sabía que sería la presentación más importante de su carrera. El sábado por la tarde, condujo al colegio comunitario de Keisha para compartir las noticias en persona. Se sentaron en la cafetería del campus, rodeados del cómodo caos de los estudiantes que se preparaban para los exámenes parciales, y Regina explicó lo que había sucedido en los últimos 2 días. «Mamá, esto es increíble», dijo Keisha con los ojos brillantes de emoción. «Vas a poder cambiar las cosas de verdad, no solo hablar de cambiarlas». «No va a ser fácil», advirtió Regina. «Va a haber gente que no me quiera allí, que no crea que pertenezco a ese puesto». Keisha extendió la mano por la mesa y tomó la de su madre. «Te has estado preparando para esto toda tu vida, incluso cuando no lo sabías. Cada vez que alguien intentó hacerte sentir pequeña, cada vez que tuviste que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento, todo fue práctica para este momento». Regina apretó la mano de su hija, maravillándose de la sabiduría de la joven. «¿Cuándo te has vuelto tan inteligente? Aprendí de la mejor». El domingo lo dedicó a la preparación de otro tipo. Regina seleccionó su atuendo para la reunión ejecutiva del lunes con el mismo pensamiento estratégico que aplicaría a cualquier decisión comercial importante. El traje azul marino de nuevo, pero esta vez combinado con una blusa de seda en 1900, un borgoña intenso y el collar de perlas de su abuela, todo el conjunto. Esta vez no solo los aretes. Quería lucir profesional, pero sin esforzarse demasiado, segura, pero no arrogante, lista para exigir respeto sin exigirlo. El domingo por la noche, mientras revisaba sus notas por última vez, Regina recibió un mensaje de texto de Victoria Garza, esperando con ansias mañana. «Recuerda, perteneces a esa sala». El lunes por la mañana llegó nítido y despejado, el tipo de día de octubre que hacía que la Ciudad de México pareciera una postal. Regina llegó a Consultores Garza y Asociados 30 minutos antes, utilizando el tiempo extra para familiarizarse con la disposición del edificio y observar los ritmos matutinos de la empresa que estaba a punto de ayudar a transformar. El guardia de seguridad, que apenas había reconocido su presencia 3 días antes, ahora la saludó con cortesía profesional y le proporcionó una credencial temporal que le otorgaba acceso a los pisos ejecutivos. El elevador que la había llevado, lejos del rechazo, el jueves ahora la elevaba hacia la oportunidad y la autoridad. La asistente de Victoria, una mujer serena de unos 40 años llamada Margarita, la estaba esperando cuando se abrieron las puertas del elevador. «Doctora Villanueva, la señora Garza está deseando presentarla al equipo. La reunión comienza en 10 minutos. ¿Le gustaría café o agua?» «Un café sería maravilloso, gracias». Margarita la guió por un laberinto de oficinas y salas de conferencias hacia la suite ejecutiva. A través de las paredes de vidrio, Regina pudo ver el ajetreo de una exitosa firma consultora. En la mañana del lunes, analistas encorvados sobre computadoras portátiles, gerentes de proyectos esbozando diagramas en pizarras blancas, consultores senior preparando presentaciones para reuniones con clientes. Era el tipo de energía decidida que reconocía de su trabajo en organizaciones sin fines de lucro, pero amplificada y acelerada por las presiones de la competencia corporativa. La sala de conferencias ejecutiva era incluso más impresionante que el espacio donde Brad Sinclair
había realizado su entrevista. Una mesa de caoba con capacidad para 20 personas, rodeada de sillas de cuero que parecían pertenecer a un club privado. Las paredes estaban revestidas de premios, artículos enmarcados sobre los éxitos de la empresa y fotografías de Victoria Garza con varios líderes empresariales y figuras políticas. 5 personas ya estaban sentadas cuando Regina entró. 3 hombres y 2 mujeres, todos impecablemente vestidos, todos estudiándola con la curiosidad educada reservada para las nuevas incorporaciones a grupos exclusivos. Victoria estaba al frente de la mesa, dominando la sala con la silenciosa autoridad que proviene de estar incuestionablemente a cargo. Buenos días a todos. Me gustaría presentarles a la doctora Regina Villanueva, nuestra nueva vicepresidenta de Excelencia Organizacional. El título era diferente de lo que habían discutido, y Regina sintió un momento de sorpresa antes de comprender las implicaciones estratégicas. Victoria no solo la había contratado para el trabajo de diversidad e inclusión, sino que había creado un puesto que la posicionaba como una líder senior con amplia autoridad para examinar y mejorar todos los aspectos de las operaciones de la empresa. Regina aporta 20 años de experiencia en psicología organizacional y transformación cultural. Trabajará directamente conmigo para evaluar y mejorar nuestro desarrollo de liderazgo, las relaciones con los clientes y las operaciones internas. El tono de Victoria dejó claro que la autoridad de Regina no estaba sujeta a debate. Las presentaciones dieron la vuelta a la mesa. Tomás Chen, vicepresidente de Consultoría Estratégica, María Rodríguez, vicepresidenta de Servicios Financieros, Santiago Patterson, vicepresidente de Operaciones, Sara Kim, vicepresidenta de Soluciones Tecnológicas, y finalmente, Brad Sinclair, vicepresidente de Capital Humano. El apretón de manos de Brad fue firme, pero sus ojos estaban cautelosos claramente, tratando de reconciliar a la mujer que había despedido 3 días antes con la alta ejecutiva que ahora se presentaba como su par. Bienvenida al equipo de Villanueva. Espero con interés trabajar con usted. La respuesta de Regina fue amable pero neutral. Gracias, señor Sinclair. Estoy ansiosa por aprender sobre todas nuestras divisiones y cómo colaboran para servir a nuestros clientes. Victoria avanzó eficientemente por la agenda de la reunión, discutiendo los resultados trimestrales, las próximas presentaciones a clientes y las prioridades estratégicas para el resto del año. Regina escuchó atentamente tomando notas y, comenzando a formar un mapa mental de la estructura, las relaciones y los desafíos potenciales de la empresa. Cuando Victoria abrió el debate para preguntas sobre el papel de Regina, Tomás Chen se inclinó hacia adelante con el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doctora Villanueva, su experiencia es principalmente en el sector sin fines de lucro. ¿Cómo ve que esas habilidades se traducen en nuestro entorno corporativo? Era una pregunta justa, pero Regina reconoció el subtexto, la sutil sugerencia de que su experiencia no era directamente relevante para su operación más sofisticada. Se había encontrado con este tipo de escepticismo educado muchas veces antes. Esa es una excelente pregunta, Tomás. En mi experiencia, los desafíos fundamentales del liderazgo organizacional son notablemente consistentes en todos los sectores. Ya sea que esté administrando un equipo de trabajadores sociales o un equipo de consultores, los problemas centrales siguen siendo los mismos: cómo atrae y retiene al mejor talento, cómo crea culturas que promuevan la innovación y la colaboración, cómo se asegura de que los valores de su organización se reflejen en sus operaciones diarias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. El sector sin fines de lucro en realidad proporciona información única sobre estos desafíos, porque los recursos suelen ser más limitados, lo que significa que la eficiencia y la eficacia se vuelven primordiales. Cada decisión tiene que ser estratégica porque no hay margen para el desperdicio. Sara Kim asintió pensativamente. Eso tiene sentido. Ciertamente podríamos beneficiarnos de ese tipo de pensamiento estratégico en nuestras implementaciones tecnológicas. Regina sonrió. Me encantaría saber más sobre sus desafíos actuales en esa área.
La reunión continuó durante otros 30 minutos con Regina, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo ideas que demostraron tanto su experiencia como su genuino interés en comprender las operaciones de la empresa. Para cuando Victoria dio por terminada la reunión, Regina pudo ver que había comenzado a ganarse el respeto a regañadientes de sus nuevos colegas. Todos, excepto Brad Sinclair, que había permanecido en gran medida en silencio durante la discusión, con una expresión cada vez más cautelosa a medida que avanzaba la reunión. Cuando el grupo se dispersó, Victoria le pidió a Regina que se quedara. Una vez que estuvieron solas, se recostó en su silla con una expresión satisfecha. Eso salió bien. Manejó la pregunta de Tomás a la perfección. Reconoció el subtexto. Sin ponerse a la defensiva, luego reformuló la conversación en términos de valor en lugar de limitaciones. Regina sintió una oleada de gratitud por la tutoría de Victoria. Gracias. Pude notar algo de escepticismo en la sala. Siempre lo hay cuando alguien nuevo se une a un alto nivel, especialmente alguien cuyo perfil no se ajusta a sus expectativas. Pero ya has comenzado a cambiar sus percepciones. Victoria se puso de pie y se acercó a la ventana mirando la ciudad. Ahora viene el trabajo de verdad. Durante las 2 semanas siguientes, Regina se dedicó a comprender a consultores Garza y asociados, con la minuciosidad que había caracterizado su investigación académica. Programó reuniones individuales con cada jefe de departamento. Revisó organigramas y estructuras de informes, analizó las encuestas de satisfacción de los empleados de los últimos 3 años y estudió los comentarios de los clientes y los datos de retención. Los patrones que surgieron fueron preocupantes, pero no sorprendentes. La rotación de empleados fue más alta en las divisiones gestionadas por ejecutivos que dependían en gran medida de las estructuras jerárquicas tradicionales y los estilos de liderazgo de mando y control. Los puntajes de satisfacción de los clientes se correlacionaron fuertemente con la diversidad de los equipos asignados a sus cuentas. No solo la diversidad demográfica, sino la diversidad de antecedentes educativos, experiencia profesional y enfoques de resolución de problemas. Lo más significativo, los datos revelaron que las soluciones más innovadoras de la empresa y las más altas calificaciones de satisfacción del cliente provenían de equipos que incluían a miembros que no encajaban en el perfil tradicional de consultores Garza y asociados, personas que habían sido contratadas a pesar de en lugar de debido a su similitud con el personal existente. Regina compiló sus hallazgos en un informe exhaustivo que sabía que incomodaría a algunas personas. Pero mientras se preparaba para presentar sus recomendaciones iniciales al equipo ejecutivo, sintió la familiar emoción que surgía al descubrir la verdad oculta bajo la superficie de la sabiduría convencional. La sala de conferencias estaba llena cuando llegó para la presentación. Además del equipo ejecutivo, Victoria había invitado a varios gerentes senior y jefes de departamento a asistir, una señal de que los hallazgos tendrían implicaciones en toda la organización. Regina comenzó con datos, sabiendo que los números conllevaban autoridad en este entorno de una manera que la evidencia anecdótica podría no tener. Presentó gráficos que mostraban las tasas de rotación, los puntajes de satisfacción del cliente y las métricas de innovación desglosados por división y composición del equipo. Lo que estamos viendo, explicó, es una clara correlación entre las prácticas de liderazgo inclusivas y los resultados comerciales. Los equipos que adoptan diferentes perspectivas consistentemente superan a aquellos que priorizan la conformidad y las estructuras jerárquicas tradicionales. Hizo clic en la siguiente diapositiva que mostraba las tasas de retención de clientes durante los últimos 3 años. Esto es particularmente evidente en nuestras relaciones con los clientes. Las cuentas gestionadas por equipos diversos en términos de antecedentes, experiencia y enfoque, muestran tasas de retención que son un 23% más altas que las cuentas gestionadas por equipos más homogéneos. Tomás Chen levantó la mano. Pero la correlación no implica necesariamente causalidad. ¿Podrían existir otros factores que influyan en estos resultados? Absolutamente, y he controlado esas variables en mi análisis.
Regina hizo clic en una nueva diapositiva que mostraba los resultados del análisis de regresión, incluso teniendo en cuenta factores como el tamaño del equipo, la industria del cliente, la complejidad del proyecto y el tamaño del presupuesto. La correlación entre las prácticas inclusivas y los resultados positivos sigue siendo estadísticamente significativa. Pudo ver algunas cabezas asintiendo en la sala, pero Brad Sinclair se recostó en su silla con los brazos cruzados, con una expresión escéptica. Doctora Villanueva interrumpió. Todo esto es muy interesante desde una perspectiva académica, pero creo que debemos tener cuidado de no sacar demasiadas conclusiones de estos números. Aparte de la correlación y la causalidad, no podemos perder de vista el hecho de que nuestros clientes tienen ciertas expectativas sobre el calibre de los profesionales con los que trabajan. La sala se quedó en silencio. Regina sintió la familiar opresión en el pecho, la sensación de estar en una encrucijada donde podía retirarse a un terreno seguro o avanzar hacia un territorio peligroso. Eligió avanzar. Ese es un punto interesante, Brad. ¿Podría darnos más detalles sobre lo que quiere decir con calibre de profesionales? Brad se movió incómodamente de repente, consciente de que su desdén casual lo había puesto en una posición difícil. Bueno, ya sabe, nuestros clientes son sofisticados, exigentes. Esperan trabajar con personas que entiendan su mundo, que puedan comunicarse a su nivel. ¿Y cómo solemos evaluar si alguien puede comunicarse a ese nivel? Experiencia, obviamente. Educación. La capacidad de proyectar confianza y competencia. Desde la primera interacción. Regina asintió pensativamente. Eso tiene sentido. Entonces estaría de acuerdo en que alguien con un doctorado de la UNAM, 20 años de experiencia en liderazgo y un historial de transformaciones organizacionales exitosas cumpliría con esos criterios. Bueno, sí, por supuesto, pero no si no tienen la apariencia correcta. La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Alrededor de la mesa, Regina pudo ver a la gente comenzando a entender lo que estaba sucediendo, la forma cuidadosa en que había llevado a Brad a revelar sus propios prejuicios. «Nunca dije nada sobre la apariencia», protestó Brad, pero su voz carecía de convicción. «Tiene razón, no lo hizo. Pero hace 3 semanas, cuando me entrevisté para un puesto en su división, me dijo que me faltaba la gravitas, que sus clientes esperaban que la imagen importa, más que las calificaciones. Sugirió que solicitara puestos de conserje en lugar de roles estratégicos». La voz de Regina se mantuvo tranquila, profesional, pero sus palabras cortaron como instrumentos quirúrgicos. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? La sala estaba completamente en silencio ahora. Victoria se inclinó un poco hacia adelante con una expresión ilegible, pero con su atención enfocada por completo en la conversación que se desarrollaba ante ella. La cara de Brad se había puesto pálida. Ese era un contexto diferente. Estaba hablando de un puesto específico con requisitos específicos. El puesto de directora de diversidad e inclusión. Un puesto para el que estaba eminentemente calificada, pero que usted me desestimó, basándose en suposiciones sobre lo que nuestros clientes esperarían ver en lugar de lo que esperarían recibir en términos de experiencia y resultados. La voz de Victoria cortó la tensión como una cuchilla. «Brad, ¿es esto cierto? ¿Condujo la entrevista de la doctora Villanueva de la manera que ella está describiendo?» Brad miró a su alrededor, sin ver aliados, sin rutas de escape. «Mire, tal vez podría haberlo manejado mejor, pero tenemos que ser realistas. Sobre las expectativas de los clientes, basta». La única palabra de Victoria llevaba el peso de la autoridad absoluta. «Doctora Villanueva, gracias por esa presentación. Creo que hemos aprendido mucho hoy, no solo sobre la eficacia organizacional, sino también sobre los obstáculos que nos impiden lograrla». Se puso de pie indicando que la reunión había terminado. «Me gustaría ver a Brad en mi oficina de inmediato. Los demás, gracias por su tiempo. Doctora Villanueva, excelente trabajo. Por favor, proceda a implementar sus recomendaciones». Cuando la sala se vació, Regina sintió una mezcla de triunfo y agotamiento. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero en realidad
Vivirla había requerido cada gramo de su compostura profesional. Tomás Chen se acercó a ella mientras recogía sus materiales. «Eso fue impresionante», dijo en voz baja. «No mucha gente habría tenido el coraje de hacer lo que acaba de hacer». «No se trataba de coraje», respondió Regina. «Se trataba de la verdad, y la verdad tiene una forma de exigir ser escuchada». A la mañana siguiente, Regina llegó a la oficina para encontrar una nueva placa con su nombre en la puerta de lo que había sido una oficina vacía cerca de la suite de Victoria, doctora Regina Villanueva, vicepresidenta de Excelencia Organizacional. En el interior encontró un escritorio de caoba, 2 sillas para visitantes y una vista del lago de Chapultepec que le recordaba a diario lo lejos que había llegado. Margarita llamó al marco de su puerta alrededor de las 10. «Doctora Villanueva, la señora Garza desearía verla cuando tenga un momento». Regina encontró a Victoria en su oficina, revisando lo que parecían ser expedientes de personal. Levantó la vista cuando Regina entró con una expresión seria pero amable. «Por favor, siéntese. Quería ponerla al día sobre la conversación de ayer con Brad». Regina tomó una de las sillas frente al escritorio de Victoria, preparándose para cualquier noticia que estuviera por venir. «He aceptado su renuncia», dijo Victoria simplemente, con efecto inmediato. Regina sintió una compleja mezcla de emociones, alivio, satisfacción, pero también una pizca de algo que podría haber sido arrepentimiento. No pretendía que perdiera su trabajo. No perdió su trabajo por usted, Regina. Perdió su trabajo porque demostró que no entiende fundamentalmente lo que representa esta empresa y lo que nuestros clientes realmente valoran. Victoria cerró el expediente que había estado revisando. Nuestros clientes no nos pagan por el privilegio de trabajar con personas que se parecen a ellos. Nos pagan por resultados, por innovación, por soluciones a problemas que ellos mismos no pueden resolver. Se recostó en su silla con una expresión pensativa. Brad representaba todo lo que está mal con el pensamiento corporativo tradicional. La suposición de que la competencia tiene una apariencia particular, que el éxito proviene de la conformidad en lugar de la excelencia. No podemos transformar nuestra cultura mientras mantenemos en puestos de liderazgo a personas que encarnan los problemas que estamos tratando de resolver. Regina asintió entendiendo la lógica, incluso cuando procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. En el espacio de un mes había pasado de ser rechazada para un puesto de nivel medio a ser responsable de la salida de un vicepresidente. ¿Qué pasa ahora? Ahora tiene que reconstruir la división de capital humano desde 1900. La estoy poniendo a cargo de encontrar al reemplazo de Brad y reestructurar la forma en que abordamos la adquisición y el desarrollo de talentos. Victoria sonrió. Considérelo una aplicación práctica de todas esas teorías sobre la transformación organizacional. Durante las semanas siguientes, Regina se entregó al trabajo de reimaginar el enfoque de Consultores Garza y Asociados hacia los recursos humanos. Realizó entrevistas de salida con empleados que habían dejado la empresa, descubriendo patrones de frustración y oportunidades perdidas que confirmaron su análisis inicial. Rediseñó el proceso de entrevista para enfocarse en las habilidades de resolución de problemas y la adaptación cultural en lugar de los marcadores superficiales de éxito. Creó programas de tutoría que emparejaron a ejecutivos senior con empleados de alto potencial de diversos orígenes, pero el cambio más significativo fue más sutil y profundo. La presencia de Regina en la suite ejecutiva, su obvia competencia y la clara confianza de Victoria en sus habilidades envió un mensaje a toda la organización de que la excelencia podía adoptar muchas formas. Los empleados que se habían sentido marginados o pasados por alto comenzaron a hablar en las reuniones, a ofrecer soluciones innovadoras, a asumir roles de liderazgo que nunca habían creído que estuvieran disponibles para ellos. ¿Alguna vez ha experimentado o conoce a alguien que haya experimentado algo similar? Ser juzgado por la apariencia, en lugar de la capacidad, tener que demostrar su valía de maneras que otros nunca tuvieron que hacerlo. Por favor, comparta sus pensamientos. En los comentarios a continuación,
La transformación no estuvo exenta de resistencia. Algunos empleados, particularmente aquellos que se habían beneficiado del antiguo sistema de privilegios y suposiciones, lucharon por adaptarse a un entorno donde el mérito se medía realmente por los resultados en lugar de por el pedigrí. Algunos optaron por irse a competidores donde sus ventajas tradicionales aún podrían tener peso. Pero por cada persona que se fue, dos más parecieron surgir de dentro de la organización individuos talentosos que habían estado presentes todo el tiempo, pero a quienes nunca se les había dado la oportunidad de brillar. Regina observó con satisfacción cómo la cultura de la empresa cambiaba lentamente de una de exclusión disfrazada de excelencia a una de verdadera meritocracia. 3 meses después de su contratación, Regina estaba revisando los informes de rendimiento trimestrales cuando Margarita llamó a su oficina. «Doctora Villanueva, hay alguien aquí para verla. Dice que tiene una cita, pero no veo nada en su calendario». Regina frunció el ceño revisando su propia agenda. Dio su nombre: Brad Sinclair. Regina sintió que se le encogía el estómago. No había visto ni sabido nada de Brad desde su partida y no podía imaginar qué podría querer ahora. Hágalo pasar. Brad entró en su oficina, luciendo más pequeño de lo que recordaba su confianza habitual, reemplazada por algo que podría haber sido humildad. Se sentó en la silla frente a su escritorio sin ser invitado. Luego pareció darse cuenta de su presunción y comenzó a ponerse de pie de nuevo. «Por favor, siéntese», dijo Regina. «¿En qué puedo ayudarlo? Quería disculparme», dijo las palabras saliendo a borbotones. «Por la entrevista, por la forma en que la traté, por todo». Regina estudió su rostro buscando signos de manipulación o falta de sinceridad, pero solo encontró lo que parecía ser un remordimiento genuino. «Gracias. Eso significa algo. He estado pensando mucho en los últimos meses, en mi carrera, en las decisiones que he tomado, en el tipo de líder que pensé que era versus el tipo de líder que realmente era». Hizo una pausa pareciendo luchar con las palabras. «Me di cuenta de que he estado operando desde el miedo durante la mayor parte de mi vida profesional. Miedo a que no hubiera suficiente éxito para todos, a que reconocer el talento de otras personas, de alguna manera, disminuyera mi propio valor». Regina permaneció en silencio dejándolo continuar. «El caso es que no solo me equivoqué con usted, me equivoqué en todo. La forma en que abordé la contratación, la forma en que evalué el talento, la forma en que definí el éxito. Me convencí de que estaba protegiendo los estándares de la empresa, pero en realidad solo estaba protegiendo mi propia zona de confort». «¿Qué planea hacer con estas ideas?» Brad esbozó una sonrisa apenada. «Estoy empezando de nuevo. Acepté un puesto en una organización sin fines de lucro en Milwaukee Desarrollo Comunitario, ayudando a las pequeñas empresas a acceder a capital y capacitación. Es una fracción de lo que ganaba aquí, pero creo que podría ser el primer trabajo honesto que he hecho en años». Regina sintió una inesperada oleada de respeto por él. Hubiera sido fácil para Brad encontrar otro puesto corporativo, continuar con los mismos patrones que le habían brindado éxito, incluso cuando limitaban a otros. Elegir un camino diferente, uno que le exigiera examinar sus propias suposiciones y prejuicios, demostró un tipo de coraje que no esperaba de él. «Eso suena como un trabajo significativo». «Lo es. Y doctora Villanueva, Regina, sé que esto no deshace nada, pero quiero que sepa que lo que sucedió aquí, lo que usted logró, me cambió. No solo profesionalmente, sino personalmente. Estoy tratando de ser un mejor hombre, un mejor padre, un mejor ser humano». Se puso de pie para irse, luego se volvió. «Por lo que vale, Victoria tomó la decisión correcta. Con usted quiero decir, esta empresa es mejor porque usted está aquí». Después de que se fue, Regina se sentó en su oficina durante mucho tiempo procesando la conversación y lo que significaba. Nunca había buscado venganza contra Brad Sinclair, nunca había querido destruir su carrera ni humillarlo. Simplemente quería la oportunidad de hacer un trabajo que importara ser juzgada por sus habilidades en lugar de por su apariencia, crear un mundo donde otras personas talentosas no enfrentaran las mismas barreras que ella había encontrado.
Pero lo que estaba descubriendo era que el verdadero cambio no solo transformaba sistemas y organizaciones, sino que transformaba a las personas. Incluso las personas que habían sido parte del problema podían convertirse en parte de la solución dadas las circunstancias adecuadas y el coraje de examinar sus propias suposiciones. El timbre de su escritorio interrumpió sus pensamientos. Doctora Villanueva. La voz de Margarita transmitía una nota de emoción. La señora Garza quiere verla en la sala de conferencias. Dice que son buenas noticias. Regina encontró a Victoria en la sala de conferencias principal, rodeada de lo que parecían ser materiales de celebración, botellas de champán, copas de cristal y un pastel decorado con el logotipo de Consultores Garza y Asociados. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó Regina. La sonrisa de Victoria era radiante. «Acabamos de recibir la noticia de que hemos sido seleccionados como consultores principales para la fusión de Morrison & Asociados, el mayor acuerdo en la historia de nuestra empresa. Solicitaron específicamente que usted liderara la parte de integración cultural del proyecto». Regina sintió que se le doblaban las rodillas. Morrison & Asociados, la empresa que había desestimado a Victoria 25 años antes, ahora buscaba la experiencia de Consultores Garza y Asociados para afrontar sus propios desafíos organizacionales. «Hay más», continuó Victoria. «El contacto del cliente mencionó específicamente que habían oído hablar de nuestro enfoque innovador para el desarrollo del talento y la transformación cultural. Quieren que les ayudemos a convertirse en el CIT, tipo de empresa que puede atraer y retener a las mejores personas independientemente de sus antecedentes o de los marcadores tradicionales de éxito». La ironía era tan completa, tan perfecta, que Regina tuvo que reír. «¿Así que vamos a ayudar a su antiguo empleador a aprender a valorar a los tipos de personas que una vez pasaron por alto?» «Exactamente. Y usted, doctora Regina Villanueva, va a ser quien les enseñe». Mientras Victoria servía champán y brindaban por el nuevo contrato, Regina pensó en el viaje que la había traído a este momento. Hace 6 meses había estado reuniendo el pasaje del autobús para una entrevista de 1910. Trabajo viendo los sueños de su hija pospuestos, porque no podían pagar la matrícula, sintiéndose invisible en un mundo que parecía diseñado para excluirla. Ahora lideraba la transformación cultural para una de las firmas consultoras más prestigiosas de la Ciudad de México, comandando un salario que le permitiría a Keisha transferirse a la UNAM en la primavera y preparándose para enseñar a otras organizaciones cómo reconocer y desarrollar el talento, que de otro modo podrían pasar por alto. Pero la verdadera victoria no estaba en el salario, ni en el título, ni en los prestigiosos contratos con clientes. La verdadera victoria estaba en la transformación que veía ocurrir en Consultores Garza y Asociados. Todos los días, personas talentosas siendo reconocidas por sus habilidades, soluciones innovadoras que surgían de diversas perspectivas, una cultura que valoraba la excelencia en todas sus formas en lugar de la conformidad disfrazada de competencia. «¿Sabe de lo que estoy más orgullosa?», dijo Victoria, levantando su copa para otro brindis. «¿De qué? No solo contratamos a la persona adecuada para el puesto, creamos un puesto digno de la persona adecuada, y al hacerlo, cambiamos lo que significa tener éxito en esta industria». Regina levantó su propia copa sintiendo el peso y la maravilla de la posibilidad, por cambiar lo que parece el éxito, y por asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de lograrlo. Mientras chocaban sus copas, Regina se vio reflejada en las ventanas de la sala de conferencias. La mujer que la miraba se erguía más alta, sonreía con más confianza, se comportaba con la actitud de alguien que pertenecía a donde eligiera estar. Pero lo que es más importante, se comportaba con el conocimiento de que su presencia estaba facilitando que otros también pertenecieran. Un año después, Regina estaba de pie frente a un auditorio repleto en la UNAM, pronunciando el discurso de apertura para la ceremonia de graduación de la Escuela de Negocios. En la audiencia, podía ver a Keisha, ahora estudiante de 3er año, que estudiaba psicología organizacional, radiante de orgullo. A su lado estaba Victoria Garza,
que se había convertido no solo en mentora, sino también en amiga, y Tomás Chen, que ahora era uno de los aliados más fuertes de Regina en la labor. En curso de transformación cultural, el discurso que Regina pronunció fue sobre la perspectiva sobre cómo la visión desde los márgenes podía iluminar verdades que eran invisibles desde el centro, sobre cómo la diversidad no era solo un imperativo moral, sino una necesidad comercial, sobre cómo los cambios más poderosos a menudo provenían de las personas a las que se les había dicho que no pertenecían. Pero lo que Regina no mencionó en su discurso fue la carta que había llegado esa mañana de Brad Sinclair. Escribía para contarle sobre el programa de desarrollo comunitario que había ayudado a lanzar en Milwaukee sobre las pequeñas empresas que prosperaban gracias al acceso al capital y la capacitación sobre la adolescente de la escuela de su hija que se había inspirado para estudiar administración de empresas después de escuchar la historia de Regina. Probablemente no recuerde que le dije esto, había escrito, pero ese día en la sala de conferencias cuando me preguntó qué quería decir con calibre de profesionales, lo cambió todo. No solo para Consultores Garza y Asociados, no solo para mí, sino para todos cuya vida toqué después de ese momento. Gracias por tener el coraje de hacer las preguntas que nadie más estaba haciendo. Regina sí recordaba haberlo dicho, por supuesto. Recordaba cada momento de esa conversación, cada expresión facial, cada sutil cambio en la energía de la sala cuando la verdad se hizo evidente. Pero lo que más recordaba no era la satisfacción de enfrentarse a la injusticia, sino el reconocimiento de que el verdadero cambio era posible cuando las personas estaban dispuestas a examinar sus suposiciones y superarlas. Después de la ceremonia de graduación, mientras caminaba por el campus donde había obtenido su doctorado mientras compaginaba 3 trabajos y la maternidad soltera, Regina pensó en todos los sueños que habían parecido imposibles solo 2 años antes. Keisha se graduaría de la UNAM con oportunidades que una vez habían parecido inalcanzables. El trabajo en Consultores Garza y Asociados continuó transformando no solo su empresa, sino toda su industria. Y la propia Regina se había convertido en prueba de que la excelencia podía surgir de cualquier lugar, que el liderazgo podía adoptar formas que la cultura corporativa tradicional nunca había imaginado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Margarita, doctora Villanueva de Wall Street Journal. Quiere entrevistarla para su serie sobre líderes transformadores. Debería programarla. Regina sonrió escribiendo, sí, pero asegúrese de que entiendan que la verdadera historia no se trata de mí. Se trata de lo que se hace posible cuando dejamos de limitar nuestra definición de liderazgo. Mientras caminaba hacia su coche, Regina pasó junto a un grupo de jóvenes estudiantes que estudiaban juntas en el césped con sus libros de texto extendidos a su alrededor, sus voces animadas con la emoción del aprendizaje y la posibilidad. Una de ellas, una joven morena con cabello natural y porte confiado, estaba explicando un concepto de negocios complejo a su grupo de estudio, moviendo las manos expresivamente mientras hablaba. Regina se detuvo a escuchar, recordándose a sí misma a esa edad llena de sueños y determinación, pero sin saber cómo transformarlos en realidad. Esta joven enfrentaría desafíos, se encontraría con personas que cuestionarían sus habilidades basándose en sus suposiciones, en lugar de en sus logros, pero también heredaría un mundo que estaba cambiando lenta pero persistentemente, volviéndose más abierto a reconocer la excelencia en todas sus formas. El verdadero triunfo no estaba en el éxito individual de Regina, por significativo que fuera. El verdadero triunfo estaba en la creciente definición de cómo podría ser el éxito, en el creciente reconocimiento de que las mejores ideas a menudo provenían de las personas que habían sido excluidas de los centros tradicionales, de poder en la comprensión de que la diversidad no se trataba solo de justicia, sino de excelencia. Regina Villanueva había comenzado este viaje buscando una oportunidad para asegurar el futuro de su hija. Lo había terminado ayudando a crear un futuro donde su hija y muchos otros encontrarían puertas abiertas que una vez habían estado cerradas, posibilidades disponibles que una vez habían sido negadas,
y un mundo que finalmente comenzaba a comprender que su mayor fuerza no residía en la uniformidad, sino en el hermoso, desafiante y transformador poder de la diferencia. Mientras conducía por la ciudad, que una vez le había parecido tan indiferente a sus sueños, Regina reflexionó sobre la silenciosa revolución que había ayudado a iniciar. No era el tipo de cambio que ocupaba los titulares ni derrocaba a los gobiernos. Era más sutil, pero quizás más profundo la transformación gradual de los corazones y las mentes, la lenta pero persistente expansión de quienes llegaban a ser considerados excelentes, el creciente reconocimiento de que el verdadero liderazgo surgía no del privilegio, sino del coraje de ver con claridad y actuar con justicia. El sol se estaba poniendo sobre el lago de Chapultepec, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. En unas horas, Regina estaría en casa con Keisha, compartiendo la cena e historias sobre sus respectivos días. Mañana volvería a Consultores, Garza y Asociados, donde aún quedaba trabajo por hacer, culturas para transformar, barreras para desmantelar. Pero esta noche, simplemente disfrutaría de la vista desde donde ahora estaba, no en los márgenes mirando hacia adentro, sino en el centro mirando hacia afuera, ayudando a asegurar que las puertas que había luchado por abrir permanecieran abiertas para todos los que tuvieran el coraje de cruzar el umbral. La silenciosa victoria estaba completa, pero la revolución que había comenzado apenas comenzaba. Los cambios más poderosos a menudo ocurren no a través de grandes gestos, sino a través del coraje silencioso de las personas que se niegan a aceptar que así son las cosas, es como siempre deben ser. La historia de Regina nos recuerda que nuestra mayor fuerza no reside en la conformidad, sino en la hermosa diversidad del talento y la perspectiva humanos. Cuando creamos espacio para que todos contribuyan con sus dones únicos, no solo hacemos lo correcto, sino que hacemos lo mejor para todos nosotros. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor deja un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.